bonito día. Espero te encuentres muy bien y estamos aquí otro martes de mujeres, otro martes en el que queremos estudiar juntas la palabra de Dios para llenarnos de sabiduría, no solo de conocimiento, sino más bien de sabiduría, esa sabiduría que proviene de parte de conocer la voluntad de Dios y aplicarla en nuestra vida. Y el día de hoy estaremos considerando a Dalila, pero para poder hablar acerca de Dalila, pues tenemos que hablar acerca de quién fue Sansón. La semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de este periodo de los jueces que viene redactado en el libro de Jueces, donde Dios levantaba a estos hombres y mujeres, en el caso de Débora, como jueces para impartir justicia a su pueblo, para poder arbitrar los acontecimientos y los sucesos que se venían dando en el pueblo de Israel. Y también estos jueces pues ayudaban, lógicamente, de la mano de Dios, orquestado por Dios, en la liberación de la opresión que a través de todo este tiempo se fue dando en el pueblo de Israel. Como te comentaba, es un círculo, era un círculo vicioso en el que pues el pueblo de Israel, dice la escritura, hacía lo malo ante los ojos de Dios, Dios permitiendo la opresión de su pueblo con el único fin de volverlos al camino, de que ellos clamaran a Dios. Y bueno, viene el clamor del pueblo y Dios en su amor y en su misericordia, pues trayendo libertad nuevamente a su pueblo. Pero te invito, vamos a orar antes que nada para poder poner este tiempo en manos de Dios. Gracias Dios, gracias por otro martes, gracias porque podemos el día de hoy exponernos libremente a tu palabra. Gracias por cada historia. Gracias por tu verdad, porque tu palabra es verdad y es la que nos ayuda en nuestro proceso de santificación. Que el día de hoy, al exponernos a ella, no sea solamente con el fin de conocer una historia más, sino que realmente tú traigas claridad y traigas revelación a nuestro corazón y podamos aprender de todo lo que vamos a considerar. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Pues para hablar entonces de Dalila, tenemos que conocer un poquito acerca de la vida de Sansón. Y ahí en el capítulo 13 de Jueces, comienza de esta manera y dice: una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. Este fue el periodo más largo y más duro que vivió el pueblo de Israel aquí en el libro de Jueces, y como vimos, tuvo una duración de 40 años, pero comienza diciendo que una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos de Dios y que por eso Dios los había entregado en manos de este pueblo. Y bueno, si continuamos nosotros leyendo, dice que había en ese tiempo un hombre que se llamaba Manoa, de la tribu de Gad, un hombre que estaba casado y que su esposa no podía tener hijos. Entonces dice que el ángel del Señor se le presentó a la esposa de Manoa y que le dijo que aún a pesar de que ella no podía tener hijos, que Dios iba a permitirle ser madre, que iba a concebir a un hijo. Y ahí en el verso 5 dice: quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. La instrucción del ángel de Dios para la esposa de Manoa es que
Ese hijo iba a ser consagrado a Dios desde su nacimiento. Iba a ser nazareo. ¿Quién eran o qué era el nazareanato? De hecho, esto viene prescrito desde la ley de Moisés. Tú lo puedes encontrar ahí en el capítulo 6 del libro de Números, los versículos del 1 al 21. Y el nazareo era aquella persona que hacía un voto para Dios, que decidía consagrar su vida por un tiempo determinado a Dios, que no se alejaba de la vida social, pero que decidía hacer un voto por un tiempo determinado. Y algunas de las reglas o especificaciones que tenía que seguir el nazareo primeramente, era que no podía tomar vino o ninguna bebida fermentada o que viniera de la vid. Entre otras, era que no podían tocar ningún cadáver y tampoco podían cortarse el cabello. Estas situaciones o estas especificaciones hacían ver que ellos habían sido consagrados a Dios, que habían decidido consagrar su vida por un tiempo determinado a Dios. Entonces, vemos que Sansón iba a ser consagrado a Dios como nazareo, pero desde su nacimiento. Algunos de los hombres que vemos a través de la Escritura, que fueron nazareos, que fueron consagrados durante su nacimiento y realmente durante toda su vida, fueron Juan el Bautista, por ejemplo, Samuel también, y Sansón, como lo vemos en este caso. Entonces, bueno, si seguimos nosotros leyendo aquí el capítulo 13, dice que la esposa de Manoa fue con él, fue con su esposo y le dijo lo sucedido. Y bueno, Manoa ora y le pide pues que vuelva a presentarse delante de ellos, que les dé instrucciones específicas acerca de cómo debían hacer las cosas. Y el ángel del Señor vuelve a presentarse delante de ellos. Y vemos ahí en el versículo 17. Entonces Manoa le preguntó al ángel del Señor: ¿Cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando todo esto se haga realidad. ¿Para qué preguntas mi nombre?, contestó el ángel del Señor. Es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Después Manoa tomó un cabrito y una ofrenda de grano y ofreció todo sobre una piedra como sacrificio al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo asombroso. Cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en medio del fuego al verlo. Manoa y su esposa se postraron rostro en tierra. El ángel no volvió a aparecerse a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa finalmente se dio cuenta de que era el ángel del Señor y le dijo a su esposa: seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. Dios mismo se les presentó como leímos, y de hecho ellos hasta tuvieron miedo porque dice que pensaron que quizás hasta morirían porque habían visto a Dios. Dios manifestándose, dándoles las instrucciones, diciendo que ella iba a poder quedar embarazada, pero que ese niño iba a ser consagrado a Dios. Y ahí en el verso 24 y 25 dice: así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón, y el Señor lo bendijo y el niño creció. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Mande, Dan, entre las ciudades de Sora y Estaol. Y mira, estas historias son a veces de esas historias que como que no terminas de comprender o de hallarle mucho sentido en que Dios pueda utilizar a una persona como Sansón. Sansón, si leemos la historia así completa y detallada, que me encantaría que lo hicieras, pero no podemos detenernos a hacerlo
tan específicamente verso a verso, pero te invito a que lo leas todos los capítulos 13, 14, 15 y 16 con calma. Y Sansón era un hombre pues promiscuo, era un hombre como que le gustaba hacer su voluntad, pero aún ahí Dios fue glorificado y cumplió los propósitos en cuanto a su voluntad. Si nosotros empezamos a leer el capítulo 14, dice que Sansón se fijó en una mujer filistea, que él quería casarse con una mujer filistea, una mujer que le había traído, y sus papás le dicen, bueno, pues habiendo tantas mujeres en el pueblo de Israel, ¿por qué quieres casarte con una mujer filistea? Y bueno, él les dice que no importa y que le consigan esa mujer porque él quiere casarse con esta mujer filistea. Pero quiero leerte el versículo 4, ahí en el capítulo 14, y dice, su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos, que en ese tiempo gobernaban a Israel. Si nosotros seguimos leyendo el capítulo 14, vemos que Sansón pues se iba a casar con esta mujer, y ya al final de los preparativos de la boda, los padres de esta mujer consiguen a 30 hombres para que la acompañen en este día. Y pues pasa algo curioso porque Sansón les dice a estos varones que les va a decir un acertijo, y que si ellos logran resolverlo antes de unos días, pues que él les daría 30 mantos de lino, y que de no ser así, pues que entonces ellos son los que le iban a tener que dar estos mantos de lino. Vemos que estos hombres van con la que iba a ser la esposa de Sansón y le dicen que pues que le saque la sopa a Sansón y que les diga cuál es el acertijo, que si realmente los había invitado para empobrecerlos, o que entonces si no, que les diera que les diera a ellos la solución al acertijo. Vemos que esta mujer pues logra que Sansón le diga, de hecho dice por ahí el verso como que ya lo tenía fastidiado, y Sansón pues le dice la respuesta, y ella pues va y les da la respuesta a estos hombres. Cuando ellos van con Sansón y les dice la respuesta, pues dice que él estaba furioso, y que entonces pues que cumple lo que había dicho, les da estos mantos, pero que tuvo que ir y matar a 30 hombres filisteos para tomar estos mantos, pero que dejó pues prácticamente a la esposa ahí como que vestida y alborotada, y se regresó a vivir con sus padres. Pero si nosotros seguimos leyendo ahí en el capítulo 15, ya vamos en el capítulo 15, dice que Sansón regresa a querer pues estar con su mujer, que le lleva un cabrito, algo así, pero bueno, ahí al final del verso 14 nos empezamos a dar cuenta que realmente Sansón era un hombre muy fuerte. Y creo que se ha malinterpretado un poquito el sentido de que realmente la fuerza de Sansón, esa fuerza especial que Dios le había otorgado, venía de no cortarse el cabello. Recordemos que una de las indicaciones para el nazareo era no cortarse el cabello, pero porque eso era lo que evidenciaba que esta persona había sido consagrada o dedicada a Dios, no porque realmente o verdaderamente la fuerza de Sansón viniera de no cortarse el cabello. Por ahí en los capítulos, en los versículos 6 y 19 del capítulo 14, y en el capítulo 15 y 14 se nos hace énfasis, o se nos dice que el Espíritu del Señor venía sobre de Sansón. Realmente la verdadera fuerza física
de Sansón venía de su relación con Dios, venía de esa consagración de Sansón para con Dios. Entonces, ahí en el capítulo 15 vemos que Sansón decide regresar con esta mujer que había dejado ahí prácticamente vestida y alborotada. Y bueno, los padres les dicen pues que esto ya no es posible porque pues al ver su actitud, pues que ellos le habían dado en matrimonio al que iba a ser su padrino en la boda. Sansón se molesta en gran manera. Sansón toma a unas zorras, dice que les amarra unas antorchas a las colas y las suelta. Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Quema gran parte de sus sembradíos, de sus viñedos, y entonces, pues, imagínense, los filisteos, pues, como vemos, ya traían ahí un pleito casado con Sansón. De hecho, creo que a los filisteos lo que les podía mucho el detenerse era ver la fuerza de este hombre. Pero entonces ellos al ver preguntan que quién hizo esto, saben que fue Sansón y los filisteos van y toman a esta mujer y a su padre y los queman vivos. Y entonces, pues si seguimos leyendo, dice que Sansón, pues dice que no les iba a perdonar esto que habían hecho. Y bueno, por eso es que te invito a que tú puedas leer estos capítulos, porque vemos a Dios permitiendo todo esto, orquestando todo esto, con el único fin de liberar a su pueblo. Pero quiero que podamos observar la actitud de Sansón. Dice que Sansón va y se esconde en unas cuevas y que los filisteos lo están buscando, van con algunos israelitas y les dicen que estaban buscando a Sansón. Y pues ellos ya también cansados de esta situación van con Sansón y le dicen que pues que lo están buscando y que ellos lo tienen que entregar porque si no van a estar ahí ya en una situación muy complicada. Sansón les dice que pues que está bien, pero que ellos no lo maten, que lo lleven ante los filisteos. Y estando ahí, frente a los filisteos, pues también los mata y logra pues de alguna manera por un tiempo a lo mejor poner en paz la situación. Pero quiero que notemos la actitud de Sansón ahí en el capítulo 15 donde estamos ya leyendo y te voy a leer a partir del verso 15 para poder entender un poquito. Dice, luego Sansón encontró la quijada de un burro recién matado. La levantó y la usó para matar a 1000 filisteos. Después dijo, con la quijada de un burro los he apilado en montones. Con la quijada de un burro he matado a 1000 hombres. Cuando acabó de jactarse, tiró la quijada y a ese lugar se le llamó Colina de la Quijada. Después Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor. Has logrado esta victoria por medio de la fuerza de tu siervo. ¿Y ahora tengo que morir de sed y caer en manos de estos paganos? Entonces Dios hizo que brotara agua a chorros de un hoyo en el suelo de Leí, y Sansón se reanimó al beber. Luego llamó a ese lugar manantial del que clamó, el cual todavía se encuentra en Leí hasta el día de hoy. Sansón fue juez de Israel por 20 años durante el tiempo en que los filisteos dominaban la tierra. Vemos que la actitud de Sansón pues no era la más humilde, no era la más adecuada, pero Dios en su soberanía, en su sabiduría, decide utilizar a este hombre como vemos que ni sus papás se daban cuenta de que Dios estaba orquestando todo este asunto para liberar a su pueblo. Nos dice la escritura y al final del capítulo 15 que Sansón fue juez de Israel durante 20 años. Y ahí en el capítulo 16 donde entra nuestra protagonista del día de hoy, Dalila,
Empieza diciendo que cierto día, pues Sansón fue y se acostó con una prostituta y seguía este pleito casado con los filisteos. Los filisteos parece que lo están esperando para que cuando salga en la mañana lo puedan matar, pero dice que Sansón sale por la noche. Y bueno, en el verso 4 del capítulo 16 dice de esta manera: Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila que vivía en el valle de Sorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: Seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego, cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Así que Dalila le dijo a Sansón: Dime por favor qué te hace tan fuerte y con qué podrían amarrarte sin que te liberes. Vemos que definitivamente la debilidad de Sansón eran las mujeres. Era un hombre promiscuo, un hombre que pudo en menos su consagración a Dios, un hombre que no tenía un carácter ejemplar, que dijéramos, pero bueno, aún ahí Dios cumpliendo su propósito, su fidelidad. Y vemos cómo Sansón se enamora de esta mujer Dalila. Los gobernantes filisteos se dan cuenta de esto y van y le ofrecen unas monedas de plata. Bueno, no unas monedas, bastantes monedas de plata. Y le dicen que seduzca a Sansón y que haga que él les confiese de dónde provenía su fuerza. Y Dalila, pues ni tarde ni perezosa, acepta y va y trata de hacer que Sansón le confiese de dónde provenía su fuerza. Esta situación se da 3 veces. Sansón le dice que si lo ataran con tales cuerdas de tal manera, pues que él perdería su fuerza. Dalila introduce en su casa a algunos hombres para que estén listos cuando ella logre atar a Sansón de esta manera. Pero pues se da cuenta de que no es verdad, porque Sansón dice que se logra zafar de cómo ella lo había atado. Y esta situación se da 3 veces. Ya para el verso 15. Entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo: ¿Cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos? Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. Entonces, finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Vemos aquí a una mujer ambiciosa que lógicamente por las monedas de plata que le habían ofrecido, ella se dio a llevar a Sansón a este punto. Pues lógicamente utilizó todos sus encantos y conociendo la debilidad de Sansón en cuanto a que estaba enamorada de ella, para que él pues finalmente le confesara de dónde venía su fuerza, porque yo sí quiero hacer un gran énfasis en que Sansón estaba consciente que él había sido consagrado a Dios, que realmente no se le había cortado el cabello porque estaba prescrito desde la ley de Moisés, como te comentaba al principio, que debía ser de esta manera. Pero no porque su fuerza viniera de no cortarse el cabello. Él debió de estar consciente en que su fuerza provenía de Dios. Y bueno, creo que con todo lo que leímos anteriormente, pues creo que él no tenía un verdadero entendimiento de esto.
Y él le hace saber a Dalila que de ser así, que si le raparan el cabello, pues él perdería su fuerza. Y podemos pensar que realmente sería como un desprecio, en el sentido que él permitiera conscientemente que se le rapara el cabello, en ese sentido, en que él sabía que había sido consagrado a Dios, que sabía que había cosas que él debía de cumplir. Y bueno, vemos que él le dice esta verdad a medias a Dalila. Y entonces, pues dice ahí en el verso 18, que dice, así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma, ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó, haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Pero en poco tiempo, el cabello comenzó a crecerle otra vez. Pues qué triste historia ver el comportamiento de esta mujer, una mujer que fue ambiciosa y que pues lógicamente no tenía temor de Dios, pero llevó a este punto a Sansón, porque dice que se dio cuenta de que ahora sí Sansón le había dicho la verdad, bueno, una verdad a medias, porque como te comentaba hace rato, realmente la fuerza física de Sansón no provenía de su cabellera, sino de la presencia de Dios en su vida. Él estaba consciente que había sido consagrado a Dios y sin embargo, pues no tomó muy en serio esta consagración y era un hombre, pues, que hasta en este punto se dejó seducir por esta mujer, se dejó seducir por el pecado. Y bueno, vemos que Dalila pues lo acurruca en sus piernas, él se duerme y pues llega una persona, le afeita la cabeza. Pero si notaste, ahí en el verso 20 dice que cuando él se despertó pensó, haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Ese era el detalle y eso es lo que hizo perder la fuerza a Sansón. Dice que el Señor lo abandonó, pues él cedió ante la tentación, cedió ante el pecado y esta mujer pues no tuvo ninguna limitación en lo que hizo. Y vemos que, bueno, le sacaron los ojos a Sansón y lo llevaron a moler grano. Ya para solamente terminar la historia, pues dice más adelante que cuando se reunieron los filisteos ahí en el lugar donde solían hacerlo, y llevaron a Sansón como una forma de diversión y prácticamente para burlarse de él. Y mira, lo que te leí ahorita decía que en un tiempo volvió a crecer el cabello de Sansón. Y más que podamos pensar que de verdad la fuerza de Sansón venía de su cabello, yo podría estar casi convencida que lógicamente él estando en esa situación reflexionó y se dio cuenta de todo lo que había hecho, de la situación en la que estaba. Y ahí en el verso 28 dice que entonces Sansón oró al Señor.
Señor soberano, acuérdate de mí esta vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera, Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Vemos que Dios cumple sus propósitos. El pueblo de Israel por esta situación fue liberada, pues dice que Sansón mató a más personas que las que había matado cuando estaba con vida ahí en el templo, cuando Dios lo fortaleció nuevamente y él, apoyado en estas dos columnas del templo, las derrumba y entonces pues el templo se viene abajo. Pero en lo que definitivamente quiero que nos enfoquemos es como es la intención, enfocarnos en Dalila, en una mujer que, como te digo, no tenía temor de Dios, pero que llevó a Sansón a ese punto, a ese límite de estar consciente de su consagración y, sin embargo, tener en menos esta situación. Y la escritura es muy clara al respecto. Nosotros como creyentes, como hijas de Dios, dice que fuimos llamadas a ser discípulos, que esa es la intención y esa es la encomienda, la gran comisión que se nos ha dado como hijas o como creyentes, ¿no? Llevar el evangelio, compartir el evangelio y hacer discípulos. Y quiero leerte ahí en Mateo 18, en el verso 7, que dice: ¿qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? ¿Qué aflicción le espera al mundo? Dice el versículo. Las tentaciones van a estar ahí. Eso es el pan de cada día. Dice la Escritura que nosotros somos tentados conforme a nuestras concupiscencias, conforme a nuestra carne, nuestras debilidades. Cada quien sabemos cuáles son nuestras debilidades y de qué manera somos tentados. Y las tentaciones van a estar ahí. Pero este versículo dice: ¿qué aflicción les espera a aquellos que provocan la tentación? Podríamos decir: ¿qué aflicción le espera a Dalila? Es la encomienda, como te digo, para nosotras, es ir y compartir el evangelio, hacer discípulos, manifestar la presencia de Dios en nuestra vida y de ninguna manera ser piedra de tropiezo para alguien. A través de la escritura, en algunos pasajes, podemos ver esta frase: ¿qué aflicción les espera? Y hace referencia no a una aflicción cualquiera, sino realmente Dios haciéndonos ver que las consecuencias de llevar a alguien a pecar son muy graves. En este caso fue una mujer que no tenía temor de Dios, que no le conocía, que no le importó, que su ambición fue mucho más grande. Pero también para nosotros es importante entender la responsabilidad que nosotros tenemos de hacer discípulos, de llevar a las personas a Cristo, de ayudarlos en su maduración, en su santificación, y de ninguna manera ser piedra de tropiezo
o hacer que alguien se aleje de su relación con Dios. Ese fue el caso de Dalila. Sansón era grandemente tentado por sus debilidades, pero ella lo llevó a ese punto, a culminar su pecado, y de alguna manera aún más lo llevó a alejarse de Dios, a no poder valorar que él verdaderamente había sido consagrado a Dios. Lo llevó a que su relación con Dios se fuera a pique total y absolutamente, porque dice el pasaje que Dios abandonó a Sansón. Y creo que es una advertencia que debemos de tomar muy, muy en cuenta. No provocar a que ninguna persona pueda alejarse y dejar su relación con Dios. Así que mucho que aprender al respecto, mucho que meditar en cuanto a nuestro comportamiento, porque, como te comento, la gran comisión para nosotros es ir y predicar el evangelio y hacer discípulos, hacer que las personas conozcan a Dios y tengan una relación con Dios. Así que, pues vamos a orar de verdad para que Dios nos pueda tener alertas cuando aún inconscientemente lo podamos hacer, y hacer todo lo contrario, sino que llevar a las personas a tener una mejor relación con Dios. Oremos. Señor, pues el día de hoy, al considerar tu palabra y ver todo lo que sucedió en Dalila, en lo que provocó en Sansón, queremos pedirte que nos ayudes a nunca poder ser una piedra de tropiezo para alguien, sino todo lo contrario, Señor, a que nosotros podamos manifestar activamente tu presencia en nuestra vida, que podamos llevar a las personas al conocimiento de ti y aún más a tener una mejor relación contigo, a que ellos verdaderamente sean tus discípulos, Señor. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, bendiciones. La semana que entra estaremos considerando la vida de Ruth, así que te invito a que puedas adelantarte en la lectura, y nos vemos el martes. Bendiciones.